Vámonos nuevamente, hermanos, a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Yo creo que una de las cosas que los seres humanos poco nos gusta hablar, y a veces creyendo que ignorándola es menos peor, y es el día y la hora de nuestra muerte. No olvidemos que estamos en una carta, hermanos, que el propósito central de esta carta es traer esperanza a una iglesia que está siendo perseguida, está siendo muchos de ellos asesinados por causa del Evangelio. Y el apóstol Pablo, en estos últimos capítulos, el 4 y el 5, toca este tema y habla de la venida del Señor. Yo creo que no hay otra esperanza más suprema, más grande, más maravillosa que la promesa que Dios le da a su iglesia y a sus hijos e hijas. Esta vida, por más que le queramos hacer, por más que usted nos esforcemos en vivir bien, en comer saludable, en no involucrarnos en asuntos difíciles en esta vida, pero hay una verdad. El mundo anhela de corazón, y se lo digo ciertamente, porque en el hombre y en todo ser humano, hermanos, hay un aliento de búsqueda de felicidad. Y esa felicidad, hermanos, es casi como un espejismo dentro de nuestras vidas, que todos tenemos ese propósito. Hay gente que dice, no, yo un día quiero ser feliz. Un día yo quiero verme realizado. Un día yo quiero ver a mi familia crecer, bueno, todo. Ya crecen los hijos, yo quiero ver a mis nietos. Y empezamos a pedirle a Dios cosas, hermanos, porque creemos en nuestra humanidad, que este mundo tiene el aliciente que yo necesito, que en este lado de la vida vamos a encontrar, hermanos, la completa y total realización. Y eso es una de las peores mentiras que podemos manejar los seres humanos. No existe tal cosa. Jesús fue contundente. El único verdadero y fiel que ha venido a esta tierra es el testigo fiel, que es Cristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esa palabra se ha cumplido, hermanos, netamente, exactamente. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, hablándolo en buen entendimiento en español, está maldito, así como lo oye. La tierra, desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, dice la Biblia que fue maldecida por Dios y fue sentenciada a muerte. Y no solo la tierra, sino todo este sistema fue sentenciado a muerte. La Biblia, en su original propósito, hermanos, no es darle un aliciente al hombre y a la mujer de este mundo para que viva bien, sino que el eje central de la Biblia, hermanos, es tratar con nuestro mayor problema que tenemos nosotros. Y quiero decirte que no es la pobreza, que no son nuestras enfermedades, nuestros achaques, no son nuestras limitaciones que tenemos. Porque si eso fuera de esa manera, hermanos, la gente alentada sería la gente más feliz del mundo. Si fuera por prosperidad, los millonarios del mundo serían la gente más feliz y nos darían discursos en las iglesias enseñándonos cómo ser felices. Pero no es así. Muchos de ellos, hermanos, probaron tanto de todo y de nada, se ponen un lazo en el pescuezo y se ahorcan. La vida en sí, el propósito de Dios, hermanos, no es sencillamente, hermanos, que vivamos bien. Aunque hay consejos profundos en la Biblia, cómo debemos de conducirnos en esta vida para no meternos en tantos problemas por la vida testimonial que tenemos.
Pero el plan de Dios siempre fue que nosotros, escúcheme bien, en nuestra naturaleza de vida, en nuestra naturaleza caída, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios en su bendita misericordia se llenó de amor en los cielos, y Él mandó a su Hijo Jesucristo a esta tierra, que pagase un precio para que usted y yo, no es que nos vamos a morir, que el día que muramos, tengamos un futuro de vida eterna juntamente con Cristo. Esa es la finalidad del Evangelio. Eso estuvimos predicando, hermanos. ¿Cómo se llama? La motivación de Pablo, la actitud de Pablo y la finalidad del Evangelio. En este capítulo, ¿cómo se llama? 13, capítulo 4 y 13. El apóstol Pablo, hermanos, saca a la luz por el Espíritu Santo la esperanza suprema de todos los cristianos. ¿Cuántos alguna vez, hermanos, como hijos de Dios, hemos tenido la experiencia de que Dios nos sane de alguna enfermedad? Yo la he tenido. Pero qué mala suerte, vienen otras. Y van a venir otras. Salí de este problema, salí de un momento de escasez en tu vida y dices, bueno, dice, salimos al fin. No, ya caíste en otro. Saliste bien en unos exámenes, ya los que estamos mayores, y decimos, hoy salí nítido, dicen. Esa es una foto del día, hermano. Mañana podemos salir bien fregados. Así que en esta vida, hermanos, Dios no nos ha mentido que tendremos permanentemente aflicción. Así que en este versículo 13 del capítulo 4 hacia adelante vamos a estar leyendo la Biblia, hermanos, porque aquí lo que hacemos es leer la Biblia a la gente, hermanos. No somos expertos predicadores, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y sabe llegar al corazón y a la necesidad de cada persona. Así que en esa verdad confiamos. Y aquí Pablo, hermanos, una iglesia sufrida, una iglesia emproblemada, el mismo Pablo emproblemado sirviendo a esta iglesia, pero Pablo lanza en estos últimos versículos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Les decía la vez pasada del pesar que podía tener la iglesia de Tesalónica, hermano, ver quizás a muchachitos que quedaron huérfanos porque su papá había sido asesinado por las turbas de ¿cómo se llama?, de los griegos y de los judíos, asesinado por servir a Dios. ¿Y cómo consolaban a esa gente? Decían, no, a mí me servía mejor mi papá cuando estaba vivo porque nos traía cositas, y hoy era por hacerse cristiano lo mataron y hemos quedado huérfanos. Así que aún en el Evangelio hay huérfanos, pero en Cristo no hay huérfanos, porque Cristo se encarga de todo. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esa palabra ignoréis no solamente significa, hermanos, que no nos demos cuenta, sino que estemos seguros que un cristiano tiene que saber que por medio del Evangelio tenemos en nosotros una esperanza que va más allá de mi entendimiento, va más allá del mismo Evangelio, porque es una esperanza, hermano, firme en un Dios que no miente, en un Dios que escúcheme bien, hermano, que tiene el poder para que se cumplan todas las cosas, en un Dios que nos ama intensamente a tal grado que hizo que su Hijo Cristo fuese maldito por amor a nosotros. En esa medida, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de la gente que ha muerto. Miren cómo le llama Pablo a los que mueren en Cristo, dormir. ¿Por qué no le llama a los que murieron? Porque el que murió, murió. Pablo dice a los que duermen. ¿Sabe por qué? Porque un día nos van a resucitar. Y eso encarga a Pablo de explicarnos en la palabra. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y mire cómo va el apóstol Pablo en este asunto, dice, para que no os entristezcáis, dice, como los que no tienen esperanza. ¿Cuál es el aliento que nos está dando el apóstol Pablo? Por supuesto, a la iglesia de Tesalónica, pero ahora a nosotros esta mañana. Hermano,
que cada vez que un hombre y una mujer de Dios muere, simplemente no es para siempre, es para mientras. Entonces, hermanos, Pablo dice, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero Pablo hace diferencia de qué tipo de muerte. Dice Pablo, porque todos los días morimos personas en esta tierra. Unos mueren para vida eterna y otros mueren para condenación eterna. Hermanos, no hay fracaso más grande que le pueda pasar a una persona en esta tierra. No es que no sepa leer. No es que no sepa leer. Se cuenta una pasada, dice que había un hombre, un profesor muy diestro con un indio que no sabía leer. Entonces le pregunta al profesor al indio, yo no miro muy bien cómo se llama, cómo dice esas letras que están ahí. Y le dice el indio, perdone, señor profesor, yo no aprendí a leer. Ay, indio, has perdido la mitad de tu vida, no servís para nada. Siguieron caminando, el indio ni le puso mucho cuidado a aquello. Y llegaron al río y empiezan a meterse al río y ¿cómo se llama? Y el indio empieza a nadar, pues, y el profesor ya empieza a patalear, no sabía nadar. Le dice, señor profesor, ¿y usted no sabe nadar? Le digo, no, indio, le digo, pero vos sí, ¿va? Sí, le digo, ay, profesor, usted sí está a punto de perder toda la vida. ¿Me entiende? El peor fracaso de los seres humanos, hermanos, no es ser pobre, no es ser bajito, no es ser alto, no es ser enfermo, nada. El peor fracaso de un ser humano en esta tierra es irse de este mundo sin arreglar el problema que tenemos, que es nuestro pecado y nuestra ofensa a Dios. Usted mira, ¿cómo se arregla? A través de Cristo. Pero es en esta vida, es con entendimiento de nuestra vida. Que no os entristezcáis, dice, como los otros que dicen que no tienen esperanza. Hermano, esa es la mayor bendición del Evangelio. Quiero decir una vida, mira, no hay cosa más equivocada, hermano. Hay gente que dice, hay que preparar a la gente para esta vida. No, la gente para la vida ellos solo se preparan. El que es eficiente, el que es honesto, el que, ¿cómo se llama? Agarra las cosas como son, hermano, va a vivir. El otro también que vive de mala manera, de cualquier manera la gente vive. Y lo más gracioso es que los más esforzados, los más inteligentes, se mueren más luego. ¿Se acuerda ese hombre que se llama Steve Hawking? ¿Por qué se llamaba? Así se llamaba ese maestro, hermano. De tanto pensar, hermano, y inventar los iPhones. Mira, todo el mundo anda con los iPhones, lo que no sabe es que los inventó ya días, se peló. Un tumor en la cabeza le dio. Y esos haraganes, hermano, que no hacen nada, que andan bostezando, que cuando viven a costillas de los tatas, cuando se casan a costillas de los suegros, pero ellos viven. Y contentos y duran más. Se mueren todos y ellos quedan con la herencia. Mire cómo es la vida. Entonces el problema, dice Pablo, versículo 14. Y mire la base que Pablo está poniendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿le cuesta creer este tema? No, yo no me cuesta creer. ¿Por qué? Porque hay evidencia bíblica y evidencia, hermano, geográfica, evidencia de toda índole, que hace 2022 años un hombre en Nazaret murió llamado Jesús y que ese hombre resucitó el tercer día. Es tan evidente que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó, hermano, que aunque no les guste a todos los ateos y a todos los hijos del diablo que no creen en Jesús, cuando ven la historia y tienen que poner, escúchame bien, el panorama de la historia tienen que poner antes de Cristo o después de Cristo. Cualquier hecho, sea atrás de Cristo o después de Cristo, tienen que escribirlo aunque no les guste. Porque para nosotros la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, nosotros estamos seguros que Él es Dios. Entonces dice, mira lo que dice aquí Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermano, ahora cosa que me queda clara es esa. Hay un testimonio claro en esta tierra, historiadores, hermanos, escúchame bien, que no eran ni cristianos, hay escritos sobreabundantes en este mundo, hermanos, que Cristo nació, hermanos, que no solo la Biblia habla de Cristo, muchos historiadores, como Flavio Josefo y un montón de historiadores más que hablan realmente, hermanos, la verdadera vida de ese Cristo crucificado, de ese Cristo que resucitó al tercer día. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué está diciendo Cristo? Miren, Jesús tuvo 3 días, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar enterrados.
No sabemos cuánto tiempo vamos a estar enterrados, pero que un día vamos a resucitar, vamos a resucitar. Esa es la realidad del Evangelio. Y ustedes, hay gente que dice, ¿y cómo va a ser eso? Mire, hermano, la Biblia lo explica. Pero aunque la Biblia no lo explicara, hermano, si Dios lo prometió, Él es fiel y verdadero y es poderoso. Mire, posiblemente un hombre puede ser fiel y puede ser verdadero, pero no tiene el poder. Pero Él sí tiene el poder. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Pero no, mire cómo dice, en Él. ¿Y cómo es dormir en Cristo, hermano? Morirse y irse de esta tierra creyendo en Dios. Mire, hermano, ¿sabe cuál es la mayor confirmación antes de morirse de uno? Decir, Cristo es mi Rey y yo confío en Él, porque solo en Él hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder para salvarme. Él me compró a precio de sangre. Hermano, esa es la garantía. Pero hay gente que dice, fíjate que yo estoy confiando, como soy evangélico voy a ser salvo. No has entendido. No has entendido. Hermano, los pecados solo Cristo los perdona. Hay gente que dice, es que yo no le hago un mal a nadie. Con solo decir eso ya está haciendo un mal al evangelio. Hermano, ¿qué entendimiento? Dice, por lo cual decimos, dice Pablo, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Miren, hermano. Bueno, alguien hace años me preguntaron de este versículo, ¿por qué es que Pablo dijo esto así de esa manera? Porque Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está poniendo de testigo de Dios la verdad que está hablando por el Espíritu Santo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo se siente aquí como que está hablando que nunca se va a morir. Pero ¿cómo entendemos este versículo? Sencillo, hermano. Pablo sabía que todos estamos a la puerta de la eternidad. Todos. A veces nosotros, hermanos, somos, perdone la palabra que voy a usar, pero es una realidad, somos ignorantes. Hay gente que dice, ¿cómo se está muriendo la gente? Dicen, ¿cuánta gente está muriendo? Gente que se muere en las motos, gente en accidentes. Pobrecita la gente. Hay un dicho que me encantó, a mí es muy antiguo, poco se usa ya. ¿Se acuerdan los más viejos, los veteranos, que cuando se moría alguien en un pueblo, plin, 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 y las campanas, antes que no había mucho ruido de carros, sonaban por los cerros, hermano, todo el mundo están sonando las campanas, y había un sonido que yo nunca lo distinguí porque no fui católico, que era de muerto. Uno era para llamamiento a misa, plin, 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 para que se apuren, va. ¿Me entiendes? Y el otro era ese sonido, hermano, que anunciaba que alguien se moría. Y la gente preguntaba, salían de las casas, ¿por quién sonarán las campanas? ¿Por qué están sonando las campanas? Y todos decían, alguien murió. Pero otro decía, no, las campanas suenan por todos. ¿Por qué? Porque las campanas algún día lo van a anunciar a nosotros. ¿Qué significa eso, hermano? Que todos un día seremos el anuncio en Facebook con un listón negro de alguien que no te quiere y va a decir, se murió Miguelón. Pobrecito, me quedó debiendo 10 pesos. Mire, entonces, ¿qué dice? Por eso Pablo decía, hermano, esto decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿quiénes somos los que estamos vivos? Nosotros. Pero ¿sabe usted que hay gente que está viva pero está muerta? Porque mientras no haya sido, escúcheme bien, regenerado el corazón del hombre a través de la santificación de Dios por medio de la salvación, está muerto. Hermano, hay vivos que están muertos y muertos que están bien vivos. Porque nosotros dice la Biblia que hemos muerto para el pecado y estamos vivos para Cristo. Y el que está vivo por el pecado está muerto para Cristo. Parece que es trabalengua, pero es una realidad. Luego nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Miren que me encanta Pablo como piensa. Pablo dice, posiblemente hoy venga. Y algún teólogo de esos rebuscados va a decir, ay, qué ignorancia la de por el Pablito, hombre. Si faltaban años, imagínense cuando existió Pablo, hace 2000 años casi que Pablo anduvo en esta tierra y Pablo creyendo que iba a pasar. No, para Pablo ya pasar. Le pregunto yo, hermano, ¿cuánto dura la eternidad suya? Pues? Su vida. ¿Sabe que posiblemente algunos de nosotros estamos así para entrar a la eternidad? Ahí está hermana Sonia que la guarda Dios no quiere todavía.
Le encantan las pupusas, no se quiere morir esta maestra. Mire qué asunto.